Alejandro Casquero presenta su primer álbum, Piezas Argentinas, libro 1, que ya está en todas las plataformas digitales para que puedan compartir. Pianista, compositor y director, estrena su primer disco editado por Club del Disco, integrado por composiciones propias, interpretadas al piano, en el que fusiona la música académica contemporánea con melodías autóctonas que van desde ritmos folclóricos como chacarera, vals o carnavalito, hasta el tango con influencias de Astor Piazzolla y música rioplatense, por supuesto. De esto vamos a estar hablando y algunas cositas más porque lo tenemos del otro lado a Alejandro Casquero y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gustazo que podamos compartir esta charla, este rato. Y bueno, antes de ir al disco de lleno propiamente, a mí me gusta empezar en la génesis de todo esto. Es decir, ¿qué te lleva por el camino de la música? ¿Qué es lo primero que escuchaste? Si hay algún familiar, si hay algún profe que te haya transmitido, o vos mismo tal vez que hayas absorbido algo y dijiste, este es el camino, acá hay algo que me motiva, hay algo que me lleva, hay algo que me gusta. A ver cómo te resumo esto, Juan. Mira, te voy a responder fácilmente. No me acuerdo. Esa es mi respuesta. No me acuerdo. Porque yo empecé a tocar a los 2 años. Había un piano en mi casa y empecé a estudiar, ¿viste? Mi hermano tocaba, mi tía tocaba, mi padre es actor, todos tienen algo de relación, entonces realmente no me acuerdo cuando empecé a tocar. Mi primer recuerdo ya musical ya es con el conocimiento de las notas del piano y de la lectura, incluso te diría. Tuve una educación muy académica, aunque conozco ciertos puntos, ciertos nodos de mi vida en los cuales me he cantado para un lado o para otro, y sé quiénes fueron esos motivadores de esos cambios. Desde luego, Beatles, Charly García en lo popular fueron los que más me han motivado siempre, Piazzolla, como bien dijiste antes, hacia el lado del tango, pero nunca he dejado la música clásica. La música clásica ha sido como el camino por el cual siempre he estado y he hecho ciertas paradas a lo largo de mi vida para dedicarme, para tocar, para estudiar, sobre todo para cultivar escenario, porque he tocado muchos otros tipos de música, mucho más que la música clásica, de hecho. Creo que eso se ve un poquito en el álbum, la verdad. Pero bueno, por ahí me he movido, la verdad, sí, sí. Me gustaría saber en qué momento empezaste a explorar otro campo, otra cosa, digamos, empezar a dejarte llevar más por el juego, por el sentimiento y tratar un poco de dejar de lado, si se quiere, un poco la partitura. ¿Cuándo empezó eso y cuándo lo pudiste fusionar también? Me parece interesante saberlo. A mí me resulta sinceramente esa polarización quizás lo más apasionante y divertido que ha tenido mi carrera, si es que ha tenido algo entretenido. A mí me ha surgido de manera muy natural el dejar la música clásica y ponerme, por ejemplo, a sacar de oído temas de Charlie o de Pink Floyd. Y me ha surgido también de manera muy natural necesitar volver a leer partituras y a centrarme otra vez en la música clásica. Yo, por ejemplo, a mí la gente me llama pianista, ¿viste? Me dice que yo soy pianista, yo soy pianista. Bueno, yo toco el piano desde chico y yo no sé hasta qué punto mi técnica me ha permitido explayarme más o menos o limitarme más en la música. Creo que lo ha hecho en el punto en el cual yo he decidido dejar el estudio pianístico y centrarme en el estudio de la dirección de orquesta, por ejemplo. Entonces eso me ha dado una consecuencia directa que ha sido potenciar aún más el academicismo, ¿no? Porque ahí sí que me he centrado en un mundo muchísimo más conservador, si se quiere, y eso me ha obligado, por ejemplo, me ha llevado al estudio de Mahler, al estudio ya del siglo XX, y ahí he relegado un poquito la música popular, pero no es porque lo hubiese querido, sino porque, como dije antes, la técnica es la que me llevó hacia ese lenguaje. Y lo que me he dado cuenta después de varios años de estar dirigiendo es que me pasó un poco lo mismo que me había pasado antes con el piano, que es, me quiero centrar en nuevas músicas y no sé cómo tocarlas, no sé si, de hecho, si quiero tocarlas, lo que quiero es analizarlas, entenderlas. Entonces, ahora, bueno, yo tengo 35 años, llevo más de 30 años estudiando música y la conclusión que empiezo a vislumbrar, no digo que la tenga, que empiezo a vislumbrar es que ni soy pianista, ni soy director de orquesta. Lo que más adoro hacer y lo que mejor me sale es no tener ni idea de música y sentarme a estudiarla todo el tiempo que pueda, sea Mahler, sea escrita, sea estudiada, sea escolástica, o sea Charlie, o sea el Flaco, o sea Fito Páez, o sea el Cuchi Leguizamón. Lo que más me apasiona es estudiarla.
desde el papel y aplicando todos los libros que pueda y cultivarla de esa manera, ¿viste? Si después puedo plasmarla en un escenario y tocarlo, muchísimo mejor, porque ahí está el resultado. Pero no es ni de cerca el objetivo final. Quiere decir que de alguna manera en los géneros que has transitado te sentís cómodo por el mero hecho de haber ido trabajándolos y explorando y estudiando y demás, ¿no? A no ser que me digas, no, mira, la verdad que prefiero más esto, por lo que más o menos me contás, digo. No, nunca te diría prefiero más esto porque fluctúo mucho, ¿viste? Fluctúo muchísimo. Ya te nombré a Charlie 3 veces. Durante 20 años no escuché otra cosa. O sea, me volvía loquísimo y iba descubriendo sus etapas y de dónde venían sus influencias. Gracias a él conocí muchísimo tipo de rock inglés de los 70 y los 80 y no había otra cosa. Pero después apareció Astor y después apareció Stravinsky también. Entonces el tema de las preferencias va un poco por las épocas y también por las épocas por lo que uno va viviendo. Son otro tipo de motivaciones en ese sentido. Pero desde luego siempre le encuentro un paralelismo académico, por así decirlo, o escrito, y eso es lo que le termina dando todo un sentido, ¿no? Quizás si volviese a vivir mi vida, mis gustos fluyesen por otro lado, no lo sé sinceramente, no tengo un fanatismo fijo, no, me gusta esto porque es lo mejor o me gusta esto porque es lo que a todo el mundo debería gustarle. No, a mí me entró por ahí y yo fui también amoldándome un poco, o sea, entiendo también que el gusto de mis padres ha tenido mucho que ver en todo esto porque ellos escuchaban estos discos en casa, ¿viste? Entonces también es el camino que me ha tocado un poco. Contame en el plano compositivo si pasa exactamente lo mismo, es decir, vas tomando todo lo que has absorbido a lo largo de tu vida, a lo largo de más de 30 años, o ya has como, si se quiere, trabajado una especie de fórmula que uno, al menos uno ve en diferentes músicos, que hay siempre un paisaje musical que atraviesa ciertas composiciones, como los escritores que algunos afirman, ¿no? Que dicen siempre están escribiendo el mismo libro, aunque hayan publicado varios. Entonces, quería saber si a vos te pasa lo mismo o sentís que te pasa lo mismo con la música o no, en este caso en lo compositivo. Tengo una especie de censura tan grande, interna, hay un filtro y una criba tan fuerte en todo lo que hago que no soy capaz de componer la misma obra. No soy capaz porque quizás soy capaz de hacerlo, pero jamás lo publicaría o dejaría de escribir, rompería el papel, cosa que he hecho 50 millones de veces. Por suerte y por desgracia, en realidad. Pero bueno, no me quejo. Siempre ando buscando cositas nuevas para hacer y lo que sí he conseguido es una cierta sistematización de trabajo, si se quiere. En la cual, por ejemplo, bueno, ahora mismo no, porque estoy con otro tipo de motivación, ahora estoy estudiando otra cosa, pero cuando compuse el disco, yo estaba en un momento en el cual componía una obra por día. Y era el ejercicio de componer y cerrar una obra por día. Y no había una motivación necesariamente intelectual, había una motivación más que nada técnica, en la cual escribía obras porque tenía ganas de tocarlas. Era como que me había cansado un poco de tocar siempre lo mismo, mi repertorio estaba un poquito obsoleto, un poco cansado ya de tocar siempre lo mismo, cosa que me ha pasado bastante en el clásico a lo largo de mi vida, y me dediqué a componer lo que tenía ganas de tocar. Entonces, no podría decir que me he repetido mucho en ese sentido, pero sí, por ejemplo, te diría, y he descubierto esto con agrado, no como algo negativo, que escuchándome a mí mismo, escuchando mi disco, sí que encuentro ciertas concordancias entre los diferentes estilos que hay y tal. Escucho un estilo más propio y creo que lo he conseguido un poco, pero si te soy sincero, no lo pienso. No lo pienso, no hago un diagrama previo de la obra en lo más mínimo y no es ese carácter el que quiero perseguir cuando me siento a escribir, para nada. El disco como tal, Piezas Argentinas, tiene 12 canciones. Justo vos hablabas recién de esto de que si hay algo que no te gusta, ahí enseguida rompes la hoja sin ningún miramiento. Entonces, acá la pregunta es al revés a eso, es decir, si quedaron muchas partituras, muchos temas afuera para futuros trabajos o futuras inspiraciones, arreglos. Quedaron muchos trabajos afuera, pero dudo mucho que utilice ninguno de ellos. Lo dudo mucho, en serio. Es más, te diría que los trabajos que quedaron afuera me ayudan a ir por caminos exactamente opuestos.
Quizás en algún momento de mi vida vuelva a ellos y les dé una forma que quiera, pero desde luego para el libro 2 no voy a usar nada que sea cercano a ellos. No, de hecho uso exactamente lo opuesto, estoy yendo por otros caminos. ¿Sí? De estas 12 piezas argentinas del libro 1, vos me decís que cada día puede abrir y cerrar una obra hacia modo de ejercicio. Quería saber justamente si hay alguna que te provocó algún desafío extra, que le haya quedado como la vuelta de rosca en este trabajo, que te haya desafiado a tenerte un día más o unas horas más trabajándolo, ¿no? Mira, las 3 primeras, que son las obras propiamente argentinas, el vals criollo, Negro y Yeye, la trochita, la chacarera y el carnavalito duende, fueron de forma muy simple y no, esas fueron en un día. Los estudios se me complicaron un poquito más y se me enrevesaban. Los estudios se me complicaron más y, por decirte uno, respondiendo a tu pregunta, me refiero a Gándara. Estudio Gándara, que es una obra que tiene un germen dodecafónico. La idea era esa y no tiene, o sea, es atonalismo, pero atonalismo no libre. Sí que se me complicó y se me atragantó bastante, fue compleja. Y de hecho ahí sí que le rompí varias formas, que la había cerrado y tuve que volver a abrirla porque no me gustaban ciertas cosas. Entonces esa, no te voy a mentir, no fue en un día la composición y me costó mucho aprender a tocarla, porque yo casi todo lo que está escrito lo escribí en el papel y después la aprendí a tocar. Y Gándara me costó horrores. Bueno, qué interesante ese proceso. Yo por ahí desconozco. Lo poco que he escuchado de oído de alguien que compone con el piano es que primero están los dedos ahí jugando un rato, a ver qué sale, y va como anotando despacito. Entonces me llama la atención que seguramente, como vos hay varios, esto de pasar, o sea, de papel directamente a piano. Y claro, me imagino ahí lo veo casi una batalla contra vos mismo, digo, en el sentido del trabajo, del desafío propio que te vas poniendo, ¿no? Como compositor, como arreglista. Desde luego, pero la razón por la cual no quiero arrancarlo desde el piano es justamente para sacarle la posibilidad a la mano y a la conexión cerebral / muscular que pueda existir, de que la mano me lleve a lo conocido, de que la mano intente tocar cosas que yo ya he tocado y de que el cerebro diga, mira, eso es cómodo. Claro, es cómodo por la postura de la mano, porque la mano me va a decir, por supuesto, vamos a lo sencillo, a lo conocido, y lo conocido a nivel muscular va a ser también sensorial auditivo. No sé si me explico. Sería la manera de copiar un poco lo que ya he hecho, cosa que quiero evitar profundamente, ¿no? Cuando se trata de obras originales mías. Estamos con estas piezas argentinas, un trabajo que a todo esto, el proceso desde el día 1 o el día 0, si querés, hasta el día que se lanzó, ¿cuánto tiempo te llevó? Sacando Crónica, la suite Crónica, que venía de un germen anterior, que de hecho tenía otro nombre, se llamaba Fuga Misterio Cadaqués. Esa fue compuesta antes, esa fue compuesta medio año antes y tiene otro tipo de forma la obra en sí, entonces no la cuento para esto. Desde que me senté a arreglar Crónica y a componer todos los otros temas hasta que se grabaron, transcurrieron 3 meses. Y la grabación fueron en 2 tardes, fue realmente muy rápida. La disfruté mucho, grabé en un piano precioso en Estudios Moebiu en Buenos Aires, me grabó enorme Carlos Piris, con un sistema que tiene ahí espectacular, o sea, realmente fue muy cómoda la grabación y no tiene ningún tipo de maquillaje ni de, no sé cómo decírtelo, de maquillaje no solamente a nivel edición, sino tampoco a nivel de búsqueda sonora ni nada, se encargó él de hacer una pequeña postproducción, pero con el tipo de piano y el tipo de grabación que tiene, realmente poquito hubo que hacerle. Más o menos para continuar un poco con esa onda sincera que tiene la composición y sencilla en cuanto a la forma, ¿no? Alejandro, para concluir esta charla, me gustaría que me cuentes primero a dónde te puede seguir la gente en las redes sociales, a dónde te puede buscar para escuchar tu música, y también si tenés pensado hacer aquí una gira, no solamente en Buenos Aires, sino tal vez en las provincias. Contame de eso. Mira, me pueden buscar, para empezar, el disco está en varias plataformas. La pueden encontrar en Spotify, que es quizás la más fácil y la más accesible. Directamente como Piezas Argentinas, libro 1, o Alejandro Casquero, que les va a salir ahí. También está en iTunes, está en todas las principales plataformas. En redes me pueden encontrar también como Alejandro-Casquero en Instagram. Ahí van a ver
también cositas del disco, van a ver ciertos clips, hay bastantes videos grabados en el estudio para que se vea un poquito el making of y todo esto. Y en cuanto a la presentación de esto, mira, yo ahora mismo estoy de gira en Europa, pero con otra cosa. Yo soy director de shows de Broadway y estoy dirigiendo, ahora mismo estoy en Eslovenia, pero volveré para febrero. Y mi idea, sí, desde luego que me encantaría presentarlo en Buenos Aires, en Quilmes, que es de donde soy, y en el interior, que el interior argentino también me enloquece, me enloquece. Estoy buscando la manera de poder acercarlo no solamente a escenarios, sino a escenarios académicos, para tener esta charla que tuvimos, por ejemplo, pero con alumnos de conservatorios o de escuelas o de universidades. Me encantaría poder tener ese tipo de acercamiento, no solamente de mi obra, sino charlar un poco del proceso compositivo y de escenario, de dirección, de armonía, etcétera, etcétera. Así que las novedades, por supuesto, serán publicadas en Instagram y ojalá que podamos hacer algo en 2025, que ya estaré ahí desde febrero en Argentina. A ver qué surge, esperemos. Soy optimista al respecto. Estimado Alejandro Casquero, te quiero agradecer este rato que hemos compartido, que hemos conversado, todos los éxitos de momento en esta gira europea. Y bueno, te esperamos entonces, si surge, por supuesto, con el optimismo que nos compartís para el año que viene, para el 2025. Así que de mi parte, muchísimas gracias y ojalá que sea hasta la próxima. Encantado, Juan. Muchísimas gracias a vos.